Pues buenos días a todos. Empezamos un webinar que os prometo que va a ser francamente interesante porque es un asunto que a algunos nos suena, a otros menos, pero tiene una relevancia importantísima y aún es un desconocido. Y vamos a hablar del CRA, que en inglés se refiere a la Ley de Ciberresiliencia. Y esto va a suponer nuevas obligaciones de ciberseguridad para todos los productos conectados en climatización, ¿no? Supone también obligaciones para otros sectores, pero en concreto, ahora mismo para nosotros va a suponer obligaciones y algunas a muy corto plazo. En septiembre, ya lo veremos después, los fabricantes ya tendréis obligaciones y hay que estar preparado para ello, ¿no? Como yo no soy una experta en esto y vengo a este seminario a aprender tanto de los demás participantes, quiero presentar a quienes nos van a trasladar pues todo ese conocimiento y a quienes agradezco enormemente el que estéis aquí, que son pues Miriam Solana, que es HVAC y refrigeración, que es la responsable, la manager del Technical Knowledge de Carel. Bienvenida, Miriam. Gracias. Tenemos también a Salvatore Cataldi, que es el Global Standards and Regulation Lead en Belimo, pero también es un peso muy importante de representación en EUBAC, que es la Asociación Europea de Sistemas de Automatización y Control en Edificios. Además, ha hecho un esfuerzo especial para, según ha llegado a un aeropuerto, conectarse. Gracias, Salvatore. Y tenemos también a Marta Castro, que es la directora del área digital de Lab Services de Tecnalia. Entonces, vamos a empezar casi inmediatamente un par de cuestiones logísticas. Este webinar va a ser grabado, luego lo tendréis a disposición en los canales de AFEC. Además, se os pasará la presentación en formato PDF, probablemente ya la semana que viene. Y si hay preguntas, por favor, ponedlas en el chat y dar un tiempo de resolver estas dudas y preguntas. Y aquellas que nos dé tiempo a resolver, si hay muchas, se responderán más adelante por escrito. Así que ya no ocupo más tiempo. A la primera de nuestros expertos, Miriam, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Marta, y bienvenidos a todos a este webinar. Nosotros como Carel hemos querido promover este webinar en la Ley de Ciberresiliencia porque será muy importante la colaboración de toda la cadena para aplicarla. Porque en el momento en el que uno incorpora un producto con elementos digitales, debe realizar el análisis de riesgo y así durante toda la cadena. Entonces, mi presentación consiste en un resumen de la ley de ciberresiliencia y lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible y resumida posible. Estos son los contenidos, primero el qué y el cuándo. A continuación, el cómo. Cómo hay que llevar a cabo la evaluación de los productos y cuáles son las obligaciones que tenemos como fabricantes. Que estas obligaciones son tanto para los fabricantes de componentes como para los fabricantes de equipos. Empezamos con el calendario y el ámbito de aplicación. Estas son las fechas clave de la aplicación del Cyber Act. Entró en vigor en el 2024, esta fecha ya no es importante. Las fechas importantes son el 11 de septiembre del 2026, que es cuando empieza la obligación de notificación de vulnerabilidades. Espero que al final de este webinar quede claro lo que es una vulnerabilidad y veremos también que hay unas tempísticas para notificarlas. Y el 11 de diciembre del 2027 es cuando entra en vigor toda la ley de ciberresiliencia. Muy importante remarcar que será importante cumplir con los requisitos de esta ley para seguir teniendo el marcado C en los equipos. En paralelo a esto tenemos las normas. La Comisión Europea ha solicitado que se desarrollen unas normas para que establezcan directamente cuáles son los requisitos que hay que aplicar en los productos. En pocas palabras, la ley de ciberresiliencia nos dice el qué aplicar, las normas nos dicen el cómo.
Tenemos normas horizontales y verticales. Las verticales para nuestro sector probablemente nos interesen menos porque van a ser normas muy específicas para unos tipos de productos más relacionados con la seguridad. Las más interesantes serán las normas horizontales. Las de proceso, las que nos dirán cómo gestionar las vulnerabilidades y el proceso que tenemos que poner en pie, y las de producto, que nos dirán cuáles son exactamente cómo aplicar los requisitos específicos para cada producto. Hay un problema que no sé si os habréis dado cuenta ya, la fecha para la cual está prevista la publicación de las normas horizontales de producto es el 30 de octubre del 2027, la aplicación del CRA es el 11 de diciembre del 2027, menos de un mes y medio de tiempo. ¿Cuál será la solución? La solución será empezar a adecuar los productos con otras normas que hay ya publicadas, que la Comisión Europea ha aconsejado, hasta que estén publicadas estas normas horizontales de producto más específicas del CRA. Hay otra fecha importante, que falta menos de un mes, que es cuando sabremos ya en España, en cada Estado miembro, quiénes serán las autoridades y los organismos que llevarán a cabo las evaluaciones de conformidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Los productos incluidos son los productos que tengan elementos digitales y que sean conectados o conectables a otros dispositivos o a la red. Este es el resumen de la definición. Y, por supuesto, los que se introducen en el mercado de la Unión Europea. Atención, que hay fabricantes que fabrican fuera de la Unión Europea, pero venden en la Unión Europea. Entonces, estos sí que estarán dentro del ámbito del CRA. Esto incluye tanto productos hardware como software, porque ambos cuentan con dispositivos digitales. Hardware, podemos pensar en una interfaz, podemos pensar en un control en la parte externa del sistema de control. El software, sabemos que muchos de nuestros equipos cuentan con un software o, por ejemplo, con una app. Todo esto está dentro del ámbito del CRA. Incluimos también las soluciones de tratamiento de datos a distancia, por ejemplo, los sistemas de monitoreo que usamos en climatización y en refrigeración. Y un aspecto importante es que el CRA se aplica a los productos que se pondrán en el mercado a partir del 11 de diciembre del 2027. Los productos que ya estaban en el mercado no se deberán adecuar, al menos que se lleve a cabo una modificación sustancial del producto. Una modificación sustancial quiere decir una modificación que pueda afectar su nivel de seguridad. Por ejemplo, si tenemos una bomba de calor y tenemos que actualizar el software solo para corregir un defecto del software, un bug, en ese caso no entrará dentro del ámbito del CRA. Pero si esa bomba de calor ya instalada la queremos conectar al sistema Smart de la casa, por ejemplo, en ese caso sí que automáticamente esa bomba de calor pasa a formar parte del Cyber Resilience del CRA. ¿Cuáles son los productos que quedan fuera del ámbito del CRA? Productos no comerciales, es decir, los productos que no se pongan en el mercado. Los software como servicio, es decir, en las soluciones de tratamiento de datos que no estén directamente conectadas con los productos con elementos digitales. Por ejemplo, algunos tenemos programas de selección de válvulas o, por ejemplo, fuera de nuestro ámbito, Dropbox, son software como servicio. En ese caso, no entran dentro del Cyber Resilience. Tampoco entrarán dentro las piezas de recambio que vayan a sustituir componentes idénticos de los componentes que ya estén en el mercado. Y luego hay 4 aplicaciones fuera de nuestro sector que no entran dentro del ámbito del Cyber Resilience porque tendrán sus propias normas de seguridad cibernética. Paso al segundo punto, la clasificación de productos. El CRA clasifica los productos en estas 4 categorías: predeterminada, importante clase 1, importante clase 2 y crítica. Los requisitos son los mismos para estas 4 categorías. Lo que cambia es cómo se lleva a cabo la evaluación. Para la categoría predeterminada será suficiente una autoevaluación, no será necesario recurrir a una evaluación por terceros
pero se puede llevar a cabo, obviamente, si el fabricante quiere demostrar que los procesos que ha llevado a cabo son los adecuados mediante una evaluación externa. Cuando hablamos de componentes de la clase importante 1, en este caso se puede realizar la autoevaluación si hay una norma de seguridad ya publicada. Si no, habrá que llevar a cabo la evaluación por terceros y así será en importante clase 2 y en la clase crítica. Aquí veis algunos ejemplos de las distintas categorías. La buena noticia es que aproximadamente el 90% de los productos pertenecen a la categoría predeterminada y, sobre todo, la mayoría de los productos del mercado del condicionamiento y la refrigeración. Habrá algunos productos que puedan entrar en importante clase 1, sobre todo porque sabemos, por ejemplo, que hay sistemas de monitoreo que, aparte de monitorar nuestro sistema de climatización o refrigeración, actúan también como módem para la conexión a Internet. Entonces, en esos casos debemos evaluar bien cuáles son las funciones principales de nuestro producto y si pueden caer dentro de la clase importante 1. Pero como veis, de la clase importante 1, la 2 y la crítica son productos ya mucho más específicos relacionados con la seguridad digital y que, sobre todo, si hay un fallo en ese sistema, si hay un ciberataque, tiene un impacto superior que si ese ataque o fallo de seguridad es en uno de los productos de la clase determinada, en un ordenador, en un teléfono. Indicar solo que el Cyber Resilience Act incluye la lista de productos de la importante clase 1, de la 2 y la crítica. Aquí vemos ya la lista completa de la 2 y la crítica y algunos ejemplos de la clase 1. Todos los productos que no están en estas listas pertenecen a la clase predeterminada. ¿Cuáles son las obligaciones concretas de los fabricantes? En la fase de diseño y desarrollo, el primer paso será llevar a cabo un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque las medidas que se tomarán en un sistema de climatización de un centro de datos, por ejemplo, serán diferentes a las medidas que adoptaremos en una bomba de calor en un ambiente doméstico, porque la probabilidad de que haya un ciberataque y el impacto de este serán muy diferentes, y también será diferente el operador que va a usar cada uno de los equipos y el grado de preparación a la hora de, por ejemplo, tener una contraseña un sistema de contraseña más complejo, etcétera. A continuación, habrá que tener en cuenta los requisitos esenciales que pide el Cyber Resilience Act. Este será el slide siguiente y la transparencia sucesiva, que será la última, lo vamos a ver con detalle. Será importante también poner en pie un proceso para la gestión de vulnerabilidades. Es decir, un proceso que nos permita probar los productos, detectar las vulnerabilidades, corregirlas, informar. En cada uno de los fabricantes tenemos que tener puesto este proceso en pie para llevar a cabo todo este control de vulnerabilidades y resolverlas en los tiempos que marca la normativa, que son 24 horas. Hay que notificarlo, 72 horas tenemos que dar los detalles sobre la vulnerabilidad y en 15 días elaborar un informe si es una vulnerabilidad o 30 días si es un incidente. Luego, un poco de burocracia, expediente técnico. Tendremos que elaborar la información para las autoridades de supervisión y también las instrucciones para los usuarios con toda la información para que el producto se maneje de la manera más segura posible con las medidas que hemos tomado. Con todo esto podremos tener el marcado CE y firmar la declaración de conformidad. En el caso de los productos en clase predeterminada, podremos ser nosotros mismos los que firmemos esta declaración de conformidad. En este esquema veis ya la parte del Cyber Resilience Act, donde encontramos todos estos documentos y toda esta información que
que por falta de tiempo pongo aquí solo el título. En la fase de mantenimiento será importante cumplir con los requisitos esenciales de la gestión de vulnerabilidades. Lo que hemos visto, el proceso que hemos visto que tenemos que poner en pie, lo tenemos que llevar a cabo al menos 5 años desde la venta del producto, pero estos 5 años es un periodo mínimo. La Comisión Europea puede solicitar periodos superiores y en cualquier caso la ley dice que este periodo deberá tener en cuenta también cuál es la vida útil del producto. Entonces se espera que en climatización y refrigeración sea probablemente superior a estos 5 años. Y luego, durante toda la fase de vida del producto, tendremos que continuar a informar sobre las vulnerabilidades que se encuentren en estos productos o sobre los incidentes con la tempística que he dicho anteriormente, las 24 horas, 72 horas y 15 o 30 días. Vamos a ver los requisitos esenciales relacionados con el producto, cuáles son las modificaciones que vamos a ver en los productos o las que tenemos que llevar a cabo, y con eso ya termino. ¿Cuáles son estos requisitos esenciales? Lo primero, el producto no se puede poner en el mercado con vulnerabilidades aprovechables conocidas. Un ejemplo muy sencillo: si tenemos un nombre de usuario admin, contraseña admin, será muy probable que esto habrá que cambiarlo porque es una vulnerabilidad que permite de forma fácil entrar en el sistema. Configuración segura por defecto. Nosotros no sabemos la primera persona que va a utilizar el equipo, cuáles son los conocimientos y cómo será usado ese equipo. Entonces nosotros, por ejemplo, tendremos que proporcionarlo con las actualizaciones de seguridad automáticas activadas o, por ejemplo, si el equipo tiene conexión Wi-Fi, pues lo tenemos que proporcionar con esta Wi-Fi desactivada para evitar que la primera vez que se encienda el equipo ya pueda estar expuesto a un ataque. Las vulnerabilidades tienen que ser corregibles mediante autorizaciones de seguridad y atención, porque tendremos que tener en cuenta el espacio adicional que tenemos que dejar en los equipos para proporcionar estos parches de seguridad durante la vida útil del producto. Protección frente a accesos no autorizados. Esto es lo más sencillo. Tenemos que tener un sistema de contraseñas o de acceso a los dispositivos lo más seguro posible. En algunos casos será necesaria la identificación multifactorial. Ahora estamos acostumbrados ya por ejemplo, con la app de acceso al banco, que no es necesario solo poner una contraseña, sino que a veces te llega el mensaje y hay que poner el mensaje que nos llega a nuestro teléfono móvil. El Cyber Resilience Act no se ocupa solo de un ataque informático, se ocupa también de la seguridad de los datos. Entonces es importante también mantener la confidencialidad e integridad de datos, por ejemplo, mediante métodos cifrados o mediante un arranque seguro. Nos pide también que se traten únicamente los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario. Minimización de datos. Si un dato no es necesario para el objetivo de ese sistema, no se pide. Menos datos circulan, menos probabilidades hay que un ataque tenga un impacto superior. Tendremos que proteger también la disponibilidad de las funciones esenciales del equipo. Por ejemplo, podemos poner un control manual local, porque si hay un ciberataque y el equipo no funciona en ese momento, que podamos activarlo antes de que se pueda conectar a la red de nuevo, por ejemplo. También hay que minimizar el impacto no solo en nuestro equipo, en las funciones de nuestro equipo, pero también en otros equipos. Si podemos tener los equipos lo más independientes posibles o con opciones para aislarlos en determinadas situaciones, eso también va a ayudar a que un ataque tenga un impacto inferior.
Limitamos también las superficies de ataque. Si tenemos un puerto USB o un puerto de red que no se va a utilizar inicialmente, pues se cierra y así es una vía menor de entrada a un ataque. En cualquier caso, tenemos que usar los mecanismos y técnicas de mitigación adecuados, por ejemplo, un cortafuegos para las interfaces de red, usar los mecanismos necesarios para evitar la entrada de información no necesaria y que pueda ser peligrosa. Penúltimo, registro y supervisión de la actividad interna relevante. Nos encontraremos más dispositivos que será necesario realizar el login para registrar la actividad en ese equipo. Así, si hay algún problema, se puede ir a ver quién ha sido el responsable. Y por último, tenemos que dar también la posibilidad de que los usuarios eliminen todos los datos en cualquier momento. Por ejemplo, si un ordenador ya no se va a usar o va a pasar a usarse a otro usuario, este ordenador tiene que tener la opción de cancelar todos los datos porque puede haber, por ejemplo, datos sensibles y de ese modo evitamos que esos datos pasen a otra persona. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y si hay preguntas estaré encantada de contestarlas. Pues muchas gracias, Miriam. Ya hay 3 preguntas de momento en el chat que intentaremos gestionarlas al final. Y nada, pasamos ahora a Salvatore Cataldi. Salvatore, todo tuyo. Buenos días a todos. Gracias, Marta, por la invitación. Hoy quiero compartir una lectura muy sencilla de Cyber Science Act, enfocada en lo que cambia realmente para la industria. Mi nombre es Salvatore Cataldi y para hacer transparente desde qué perspectiva estoy interpretando el CRA para nuestro sector, necesitan saber que trabajo en Belimo Automation AG, una empresa que desarrolla actuadores, sensores y medidores de energía para los sistemas HVAC en los edificios. Y dentro de Belimo me ocupo de estándares y regulación a nivel global y participo activamente en trabajo de normalización europea, por ejemplo en el CEN JTC 13 Working Group 9, que es el grupo donde desarrollamos el estándar horizontal para el CRA. Y también trabajo como Vice Chair del grupo técnico de UBAC, que es la asociación de fabricantes de sistemas de control para los edificios. Entonces, el CRA introduce requisitos de ciberseguridad, como hemos visto antes, pero sobre todo introduce un cambio de modelo. Hasta ahora, la ciberseguridad en muchos productos se trataba como una funcionalidad técnica más, algo que se diseña, se implementa y se entrega. Con el CRA esto cambia completamente. La ciberseguridad deja de ser algo puntual y se convierte en una responsabilidad continua a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. En esta transparencia pueden ver todos los temas que están alrededor de la ciberseguridad del producto y estos temas están en el CRA, son temas importantes. Estamos hablando de diseño, documentación, desarrollo, mantenimiento, soporte y todo integrado en un mismo esquema de responsabilidad. Para entender eso tenemos que ver esta siguiente slide. En términos prácticos hay 3 áreas clave que cambian para los fabricantes. Primero, el cumplimiento regulatorio. Hemos visto el marcado CE. Ahora incorpora requisitos explícitos de ciberseguridad. Y esto significa que ya no es implícito ni interpretativo. Hay que demostrar conformidad de forma clara. Segundo, la gestión de vulnerabilidades. Ya no es reaccionar cuando
aparece un problema, sino tener un proceso estructurado. Tenemos que identificar el problema, evaluarlo, mitigar el riesgo y comunicar. Tercero, las actualizaciones de seguridad, el software update. El producto debe mantenerse seguro durante toda su vida útil, lo que implica capacidad continua de actualización. Como sabemos, esto no es tan sencillo en nuestros productos, porque nuestros productos tienen un ciclo de vida muy largo y hasta ahora ninguno tiene un smartphone, por ejemplo, que puede ser actualizado por 10 años o 15 años. Esto no existe. Por eso necesitamos desarrollar otras soluciones. Y aquí está el punto clave. El producto ya no termina en la venta. Si lo llevamos al contexto del BACS, del TBS, del Technical Building System, eso tiene implicaciones concretas. Estamos hablando de sistemas conectados con múltiples dispositivos, protocolos y capa de software. Esto significa que la responsabilidad ya no está solo en un producto individual, sino en cómo ese producto interactúa dentro de un sistema, porque solitamente muchos de estos productos son integrados en otros productos. Y eso hace que la ciberseguridad deje de ser un tema de componente y pase a ser un tema de sistema y de integración. Y cuando ese tema integrado está proporcionado por un fabricante como un producto, ese producto está en el ámbito del CRA. Bueno, hay otro punto muy importante que conviene aclarar, porque muchas veces nos arriesgamos a caer en la trampa que los requisitos sean requisitos absolutos para todos los productos. La trampa es, por ejemplo, el CRA no significa que todos los productos tendrán que estar necesariamente cifrados, ni que los productos no cifrados no se pueden vender más, dejarán de comercializarse. No, esto no pasará. En muchos casos dependerá del análisis de riesgo. Es el análisis de riesgo, el risk assessment, que es el pilar fundamental. Y de cómo el fabricante comunique y gestione ese riesgo hacia el cliente. Esto es especialmente relevante también para productos diseñados antes de la llegada del CRA. Pero al mismo tiempo, el CRA introduce principios más sutiles que tienen un impacto muy profundo. Por ejemplo, cuando un fabricante integra un sistema de control de otro proveedor, el producto final se convierte en un producto con elementos digitales y entra en el ámbito del CRA, si antes no lo era. Y aquí hay un punto clave. El análisis de riesgo del sistema completo no es necesariamente igual al del componente individual. Además, los elementos digitales no son solo hardware, también pueden ser aplicaciones o servicios cloud que soportan funcionalidades, implementan funcionalidades del producto y se vuelven componentes del producto. Y este software ahora forma parte del producto. Y cuando eso pasa, aparecen implicaciones muy relevantes sobre el ciclo de vida. Porque la electrónica, nosotros esperamos todos que se pueda quedar en la instalación por 15 años, pero el servicio cloud seguro tendrá que ser actualizado antes. Y no estamos hablando de simplemente algo que se puede instalar y olvidarse. Es algo que se desarrolla con el tiempo. Estamos hablando de un sistema que debe gestionarse en el tiempo. Bueno, muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad, pensamos inmediatamente a la tecnología, en tecnología. Pero en este caso, el principal desafío no es técnico, es organizativo. Bueno, hay desafíos técnicos, claramente, pero el desafío organizativo es el más complejo. Y además, en el mundo de los Technical Building Systems, del BACS, esto introduce un desafío adicional, la interoperabilidad. Los sistemas de automatización de edificios se basan en la comunicación entre múltiples dispositivos, muchas veces de diferentes fabricantes.
Protocolos como BACnet, KNX, Modbus permiten esta interoperabilidad, pero con el CRA aparece una nueva pregunta. ¿Cómo gestionamos la ciberseguridad en sistemas abiertos e interoperables? Esto implica no solo asegurar el producto, sino también cómo se integra, cómo se comunica y cómo se actualiza dentro del sistema. Aquí nos ayuda el ejemplo de una manejadora de ARE, por ejemplo, donde hay distintos componentes digitales integrados en un único producto proporcionado por un único fabricante, pero distintos componentes. Sí, hay retos técnicos, productos con ciclo de vida largos, interacción en sistemas existentes, entornos legacy. Pero el verdadero cambio está en la organización interna. El CRA exige preparar procesos claros. Diseño seguro, security by design. Diseño seguro desde el principio. Gestión estructurada de las vulnerabilidades, actualizaciones y soporte en el tiempo. Documentación y notificación, ya lo hemos visto. Esto implica alinear distintas funciones en la empresa. Funciones de ingeniería, control de calidad, compliance, soporte, que no siempre están integradas en las empresas como las conocemos hoy. Por eso no se trata solo de hacer productos seguros, sino de operar una organización capaz de gestionar esa seguridad en el tiempo. Y eso refuerza aún más la idea clave. El reto no es técnico aislado, es la coordinación entre sistemas, actores y responsabilidades. Y si lo vemos de esta manera, ahora nos aparecen también cuáles son o cuáles podrían ser las oportunidades. Cuando el enfoque es solo cumplimiento, entonces el CRA se percibe como coste. Pero si cambiamos la perspectiva, también hay oportunidades importantes. Primero, la confianza. La ciberseguridad empieza a ser un factor visible para clientes, integradores y mercado. Los productos confiables pueden diferenciarse. Segundo, la armonización. Requisitos armonizados llevan menos fragmentación. Tener un marco común europeo puede reducir la fragmentación de requisitos que hoy muchas empresas enfrentan. Esta fragmentación tiene un costo. Tercero, la ventaja competitiva. Ventaja competitiva. Y hay también otro aspecto muy importante en ese sentido, la cadena del valor. En el CRA, en el Cyber Resilience Act, no solo participan fabricantes, también participan integradores, distribuidores, proveedores de software, plataformas digitales, servicios cloud. Por eso el Cyber Resilience Act es una ley que tiene que ser vista en un framework más grande de distintas leyes europeas que llevan una contribución importante a que vamos a utilizar el paradigma digital de manera de creando valor. Por ejemplo, me refiero a otras leyes como el Data Act, extremadamente importante, pero muchas cosas que están en el Data Act no se pueden implementar sin ciberseguridad. Entonces ven que el CRA es una parte de este puzzle de distintas leyes. En el contexto de los BMS, esto es especialmente relevante porque el valor no está en un solo producto, sino en el sistema, y esto lo sabemos bien. Eso significa que la ciberseguridad se convierte en una responsabilidad compartida. Y gestionar esa responsabilidad entre múltiples actores es uno de los grandes retos, pero también una gran oportunidad. Las empresas que entiendan ese cambio antes no solo van a cumplir, como todas deberán cumplir, pero van también a posicionarse mejor en el mercado.
Porque quien consiga organizar bien esa cadena de valor va a generar más confianza en el mercado y la confianza se convierte en un criterio de valor. Entonces, ahora sabemos que el CRA no es solo una obligación regulatoria, es un cambio en cómo gestionamos productos conectados en el tiempo. Para cerrar, si tuviera que resumir todo en 5 ideas, primero, la ciberseguridad deja de ser algo puntual y pasa a ser una responsabilidad continua. Segundo, no hay soluciones universales. El CRA se basa en la análisis de riesgo, como hemos dicho, el risk assessment, y en cómo se gestiona y comunica ese riesgo. Tercero, un sistema como el BMS, como el BACS, en ese sistema la responsabilidad no está solo en el producto individual, sino en el sistema completo. Pero claro, el sistema completo puede ser fuera del ámbito del CRA, pero es importante entender la interconexión. Cuando hablamos del sistema, no nos referimos solo al producto individual, sino al conjunto completo en el que opera. Dispositivos, control, protocolos, todas estas cosas que todos conocemos. Porque un producto puede ser seguro por sí mismo, pero el perfil de riesgo del producto que lo integra puede ser completamente distinto. Hemos hecho el ejemplo de la manejadora de aire, ¿se acuerdan? Cuarto, la interoperabilidad, que es clave en nuestro sector, introduce nuevos desafíos en cómo gestionar la ciberseguridad. ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son los estándares de ciberseguridad que son implementados en todos los componentes, por ejemplo, y que implementan la interoperabilidad? Y quinto, más importante, tenemos que empezar ya a construir procesos, no solo productos, porque esa es la verdadera capacidad que el CRA está exigiendo. Y con eso he terminado lo que quería compartir con ustedes hoy y muchísimas gracias por esta oportunidad. Ahora sí, pues Salvatore, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas más que os invito a Miriam y a ti que vayáis valorando. Espero que nos dé un poquito de tiempo al final y si no, insisto, recopilaremos las preguntas y os haremos llegar pues una interpretación Fantástico. elaborada por nuestros ponentes. Marta, te toca la última parte, ¿no? Hay que aterrizar también un poquito esto a la realidad, ¿no? Todo tuyo. A ver. Bueno, en primer lugar, agradecer, Marta, la oportunidad de poder estar aquí, ¿no? En esta sesión y compartir con vosotros un poco, pues, cómo lo vemos nosotros, nuestra visión. Y bueno, pues primero me presento, soy Marta Castro. Trabajo en Tecnalia. Tecnalia es un centro tecnológico que tiene 2 actividades principales. Una de ellas es todo lo relacionado con I+D y proyectos más de investigación y desarrollo. Y luego otra parte muy importante que es por la que estamos aquí. Es la parte de los laboratorios, ¿no? O sea, nosotros desde Tecnalia pues tenemos laboratorios para la homologación y para la certificación de diferentes productos basándonos en diferentes estándares, ¿no? O requisitos de cliente o requisitos regulatorios. Entonces, bueno, lo que concierne al día de hoy, vamos a hablar sobre la parte más de ciberseguridad y aspectos más relacionados con la ley de ciberresiliencia, ¿vale? Entonces, bueno, espero no repetirme mucho, pero sí que quiero reforzar algunos mensajes que ya Miriam y Salvatore han dado en sus ponencias, porque creo que son importantes y porque creo que son claves para entender cómo abordar esto, ¿no? Porque al final lo que nosotros vemos a día de hoy y lo que nosotros queremos contaros en estas sesiones
abriros un pequeño camino o definir cuáles serían los pasos que una empresa tiene que dar pues, para abordar todo este tema de ciberseguridad, ¿no? Es algo que no es sencillo, que no estamos acostumbrados a ello, porque al final, bueno, pues nosotros conocemos muy bien el producto y somos fabricantes de climatización, somos fabricantes de lo que sea, pero nos viene la ciberseguridad. Y ahora, ¿cómo abordamos esto? ¿No? Pues nosotros desde Tecnalia y en esta sesión lo que queremos es daros una pequeña luz, ¿no? De cuáles serían los pasos, cómo abordarlo. Y luego, pues bueno, pues que ya si queréis entrar más en detalle, pues estamos aquí para lo que necesitéis, pero por lo menos plantear ese camino, ¿no? Para poder dar cumplimiento a todos estos requisitos de ciberseguridad. Entonces, lo que nosotros nos encontramos a día de hoy, pues es un ecosistema, ¿no? Y unas empresas que se encuentran con unos retos que hasta ahora pues eran desconocidos para ellos, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que cumplir con un reglamento de ciberseguridad que es nuevo para nosotros, pero es que encima no es que lo tengamos que cumplir para los equipos nuevos, sino que los equipos que ya tenemos en campo tienen que cumplir ciertos requisitos de ciberseguridad, ¿no? O sea, nos están diciendo que a partir de septiembre de 2026, los equipos que ya están instalados en campo tienen que poder gestionar las vulnerabilidades, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Porque al final, bueno, pues es algo que no es yo cuando voy a diseñar un producto nuevo, pues bueno, ya me pongo desde el principio, empiezo a diseñarlo y ya teniendo en cuenta estos requisitos. No, es que los que ya tenemos en campo tienen que cumplir al menos con los requisitos de gestión de vulnerabilidades y reporte de vulnerabilidades. Y es más, si al que tenemos en campo le hacemos un cambio sustancial, como decía Miriam, es que ella tiene que cumplir la CRA completa. Y eso implica, pues, que es una norma que no solo es cumplo con el producto, sino que tengo que cumplir con todo el proceso de desarrollo de un producto que ya tengo en campo desde hace años, que igual está integrando software de terceros o software que yo no tengo el control de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo abordo todo eso? Entonces, actualmente las empresas se encuentran con unos retos que, pues eso, bien por el entorno regulatorio, que, como decía Miriam, se está trabajando en normas horizontales, normas verticales, pero a día de hoy lo que tenemos es la ley de la CRA con unos requisitos que te dicen qué tienes que cumplir, pero no cómo, porque no existen esas normas verticales ni horizontales armonizadas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues los costes, ¿no? O sea, al final, pues adaptar todos estos requisitos en los productos, pues suponen un coste. Y luego, pues como decía Salvatore, esto no es yo pongo el producto en el mercado y me olvido, sino que todas esas fases de mantenimiento, de gestión de vulnerabilidades, de asegurar el ciclo de vida, pues también suponen ciertos retos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con este paradigma que se enfrentan las empresas, pues queremos dar un poco de luz, pues cómo enfocamos nosotros desde Tecnalia, desde un laboratorio acreditado para normas de ciberseguridad, este camino, ¿no? Entonces, bueno, pues paso muy por encima porque esto ya lo ha comentado Miriam, pues en 2024 nos llega una norma que entra en vigor en 2024, pero es ahora, el 11 de septiembre de 2026, cuando ya empieza a ser efectivo y los equipos tienen que reportar vulnerabilidades. No solo los nuevos, sino los que ya están en campo tienen que reportar vulnerabilidades. Y luego a partir de diciembre de 2027, cualquier equipo que se introduzca en mercado a partir de esa fecha tiene que cumplir en su totalidad la CRA. Pero no solo los nuevos, sino los antiguos que se hayan visto sometidos o que se vean sometidos a un cambio sustancial, ¿vale? Entonces, ¿qué es la CRA? Pues bueno, pues la CRA es un reglamento que, como ya
se ha comentado, pues se va a convertir en una parte del mercado CE para poder poner el producto en el mercado en la Comunidad Europea, ¿vale? Aplica a todo equipo digital, salvo las excepciones que ya he conectado, salvo las excepciones que ya ha comentado Miriam, ¿vale? Y luego, ¿a quién afecta? Afecta a fabricantes de producto, entendiendo como fabricantes lo que decía Salvatore, no solo el fabricante del componente, el integrador también es un fabricante, ¿vale? O sea, porque al final el fabricante tendrá que cumplir unos requisitos si es fabricante de componente, y si es integrador, pues tendrá que cumplir los mismos requisitos, pero para el sistema que está integrando. O sea que dentro de fabricantes, la palabra fabricante es muy amplia y no solo es el componente, sino que es el integrador también. Pero además también afecta a importadores y distribuidores, ¿vale? Cada uno de ellos tiene sus obligaciones definidas y los requisitos que tiene que cumplir. Vale, el objetivo es garantizar que los elementos sean ciberseguros, no en el momento de la comercialización. O sea, nosotros solemos decir que este reglamento es diferente a los que estamos habituados porque no es una foto, ¿no? En el momento en el que yo comercializo esto, el producto cumple. Pues cumple con compatibilidad electromagnética, con los requisitos de los materiales, la vida útil. No, esto tienes que asegurar el antes, o sea que tú, el desarrollo que estás haciendo, cumple con el desarrollo seguro que te marca el reglamento. Tienes que cumplir los requisitos en el momento en el que lo comercializas, pero es que tienes que cumplir también ciertos requisitos posteriores, o sea, tienes que asegurar el ciclo de vida completo de ese producto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo proponemos nosotros los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos con elementos digitales, ¿no? O sea, lo que decíamos, pues la CRA lo que busca es garantizar que el equipo cumpla el cumplimiento de requisitos de ciberseguridad esenciales. Emitirás una evaluación de conformidad y ya lo puedes comercializar. ¿Pero cómo lo haces? Pues como decía Miriam, lo primero es, tienes que caracterizar el equipo. Para caracterizar el equipo hay 3 categorías: estándar, importante, entendiendo que hay importante clase 1 e importante clase 2, y crítico. ¿Cómo caracterizas el equipo? Pues tienes que hacer un análisis de riesgos. Tienes que hacer un análisis de riesgos que te ayude a caracterizar el equipo, porque el hecho de que un producto no esté dentro de los que se definen como importantes o se definen como críticos, no quiere decir que no sea importante o crítico, ¿vale? En el caso en el que estamos nosotros, afortunadamente la mayoría serán por defecto, pero eso no quiere decir que alguno de ellos pueda ser importante o pueda ser de otra categoría. ¿Por qué? Porque será el análisis de riesgos el que nos defina en qué categoría entra. Porque al final, un mismo equipo instalado en diferentes aplicaciones, en un caso puede ser estándar y en otro caso puede ser importante. Es decir, lo que nos va a determinar si un equipo es por defecto importante o crítico, la mayoría de casos va a ser el caso de uso para el que se aplique ese equipo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los equipos críticos, pues la CRA ya te define en el artículo 7 y en el artículo 8 qué se considera un equipo crítico. Y ahí hay un listado muy corto, pero sin embargo, cualquier equipo que vaya a ser instalado en una infraestructura crítica, ese equipo será considerado crítico. Cualquier equipo que pueda poner y pueda afectar de una forma relevante a la cadena de suministro y dejar o impactar de una forma severa, será considerado crítico. Entonces, es importante hacer ese análisis de riesgos, definir bien cuál es el caso de uso del equipo para poder definir en qué categoría entra cada equipo. Como decían anteriormente,
los requisitos a cumplir son los mismos, ¿vale? Sea un estándar importante o crítico, pero sí que es verdad que la forma de dar cumplimiento y de evaluar cada tipo de equipo es diferente, ¿vale? Esto es importante porque podría haber sanciones legales en el caso en el que tú categorices mal tu equipo, porque al final, pues si tienes que ir por un organismo notificado por ser crítico y no estás yendo por un organismo externo, pues al final pues puede tener sanciones legales, ¿vale? Entonces, una vez que has categorizado tu equipo, entonces, en función de la categoría del equipo, pues definirás o se le asignará cuál es el procedimiento para evaluar ese equipo, ¿no? Entonces, hay tres tipos de evaluaciones posibles. El tipo A, que es la autodeclaración del fabricante, el tipo BC, que al final es que el fabricante va a un organismo notificado, un organismo de certificación para asegurar el diseño, pero luego el sistema de calidad puede autocertificarlo él. Y el tipo H es que la evaluación completa del sistema de gestión y del desarrollo lo realiza una tercera parte, ¿vale? Un organismo de acreditación. Entonces, bueno, pues aquí juntamos un poco en función del tipo de equipo, el tipo de evaluación que suele ser la más habitual. Entonces, como decían anteriormente, pues si es un equipo por defecto, normalmente va por el tipo A en el que el fabricante puede autocertificarse, ¿vale? Eso no quiere decir que los fabricantes a día de hoy pues decidan ir a un laboratorio para que les ayude un poco en este proceso. Pero bueno, que no es necesario, ¿vale? Si ya es un producto importante, lo habitual suele ser ir por el módulo B más C, ¿vale? Como decían anteriormente, si es importante clase 1, puede ir por autocertificación siempre que haya norma armonizada para la CRA, que no es el caso a día de hoy, ¿vale? Y luego para los productos críticos ya pues la ruta típica es ir por el módulo H, en el que siempre hay una entidad acreditada externa, una entidad certificadora externa que certifica el cumplimiento. Como decía antes y decía también Miriam, en nuestro caso la mayoría de productos van a ser por defecto. Entonces, bueno, pues seguramente la mayoría podrían ir por el tipo de evaluación tipo A, ¿vale? Por el módulo A. ¿Cómo abordamos nosotros el cumplimiento de la CRA? Pues porque, como se decía antes, la CRA al final te define los requisitos que tienes que cumplir, pero no te define cómo, ¿no? O sea, no hay ninguna norma a día de hoy armonizada que te diga para el cumplimiento de la CRA tienes que cumplir con esta norma en esta norma. Lo que sí que es verdad es que se está trabajando en normas horizontales y normas verticales y que a día de hoy sí que hay unas normas horizontales que son las que aplican en la mayoría, en este caso de uso en el que estamos hoy, en este sector, que es una serie de normas horizontales que se recomiendan a día de hoy para dar cumplimiento a la CRA, ¿vale? Nosotros, una de ellas que puede ser aplicable en este sector es la IEC 62443, ¿vale? Y es la que estamos aplicando a día de hoy para dar cumplimiento a todos los requisitos de la CRA, ¿vale? Entonces, la 62443 es una norma para equipos industriales que tiene varias partes. Entonces, nosotros hemos hecho ese mapeo de todos los requisitos de la CRA con la 62443 y todos los requisitos pues se pueden dar cumplimiento con esta norma. Es más, lo que decíamos, es una de las normas recomendadas para el cumplimiento del CRA.
Como decíamos antes, la CRA tiene como 3 fases, ¿no? Tiene la parte de desarrollo seguro, en el que el fabricante tiene que asegurar que todo el desarrollo está realizado siguiendo una metodología segura, luego tiene que garantizar los requisitos técnicos de ciberseguridad y finalmente tiene que asegurar el ciclo de vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros utilizamos la 6244341, ¿vale? Para asegurar el desarrollo de vida y el desarrollo seguro, perdón, y el ciclo de vida y mantenimiento de los productos. Con esta norma, lo que nosotros damos fe es que los fabricantes de producto cumplen con estas 2 partes, con el desarrollo seguro y con el ciclo de vida. Y luego utilizamos la 6244342 para garantizar los requisitos técnicos de ciberseguridad. En el caso en el que el equipo tenga radio, ya hay un acto delegado de la Directiva Red, que sí es una norma armonizada, que es la EN 18031, que ya da cumplimiento a estos requisitos de ciberseguridad. Entonces, en el caso de que el equipo a instalar tenga radio, lo que propondríamos nosotros sería el acto delegado de la Directiva Red N18031, que está armonizado, más la 6244341 para asegurar la parte del ciclo de vida. Y esto es como lo abordamos nosotros desde Tecnalia. Nosotros estamos acreditados por ENAC como laboratorio para hacer los ensayos de la 4241 y Certinalia, que es una empresa del grupo Tecnalia, es la entidad de certificación que realiza la certificación de la 4.1 y emite el certificado también de la 4.2, ¿vale? Y ese es el planteamiento que nosotros estamos siguiendo y que los fabricantes, cuando se acercan a nosotros pues, para dar cumplimiento a la CRA, es el proceso que estamos recomendando, porque es una de las normas armonizadas recomendadas, ¿vale? Para dar cumplimiento a día de hoy. Y como decía Salvatore, irnos adelantando a esto que nos va a llegar en diciembre de 2027 y que a día de hoy no tenemos esa normativa publicada que dé cumplimiento, ¿no? Ni armonizada. Entonces, bueno, pues irse adelantando para posicionarse y tener esa ventaja competitiva. Entonces, bueno, pues Marta, disculpa, te termino ya. interrumpo. Es que es que quedan 3 minutos y se corta la conferencia y necesitábamos repasar un par de preguntillas porque vayas así un poquito al mensaje que quieras dejar, termino porque ya. la información les va a llegar. Gracias. Vale, termino ya. Simplemente eso, con esta transparencia, que ya es la última porque las siguientes ya las he hablado antes, es que consideramos que en este momento pues, los fabricantes están en una situación de bastante incertidumbre, entonces ir directamente al proceso de certificación es muy complicado y sí es importante este análisis gap previo para ver en el estado en el que están y cuánto de cerca o de lejos están del cumplimiento y ayudarles en ese proceso de acompañamiento para poder cubrir este proceso. Y con esto ya termino. Simplemente eso, que tenemos también ciertos eventos desde Tecnalia por si queréis tener más detalle de este reglamento. Y con esto termino. Pues muchas gracias, Marta. Ese evento de Tecnalia promete muy interesante. Lamentablemente me pilla fuera y no voy a poder ir. Bueno, por recapitular, como queda muy poquito tiempo, yo quería pues agradeceros a los 3 y luego pedirle a Miriam que conteste alguna de las preguntas del chat. Hay varias, no va a dar tiempo a gestionar todas, pero el compromiso de enviaros una respuesta fundamentada por escrito lo haremos, ¿no? Todos tenéis acceso al chat. Miriam, creo que había alguna que podías contestar así breve y ágilmente. Pues podemos empezar por la primera. Cuando se habla de productos conectables, se refiere a conectables a Internet o a cualquier red, incluido una red serial, a cualquier red. Basta que un dispositivo tenga un puerto USB que entra ya dentro del CRA. Así de concisa. Puedo ir a la segunda y así... Si algún producto cae en importante clase 1, para hacer self-assessment e ir por el módulo A, ¿qué estándar armonizado debemos seguir, los horizontales o el vertical?
El Cyber Resilience Act no especifica si uno debe aplicar el vertical o el horizontal, pero teniendo en cuenta que los verticales se van a publicar más o menos al mismo tiempo que los horizontales, será siempre más fácil aplicar un vertical que un horizontal, porque nos dice específicamente para nuestro producto cuáles son los pasos a seguir de manera mucho más específica. Muy bien, pues muchas gracias, Miriam. Salvatore, yo creo que también había una pregunta que era interesante que podías comentar aquí. Sí, bueno, he leído que hay una pregunta que dice, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del fabricante si no es viable actualizar protocolos o incorporar nuevas capas de seguridad? Un pilar fundamental hemos dicho que es el risk assessment. Tenemos que entender cuál es el perfil de riesgo de la aplicación. El fabricante tiene responsabilidad por su producto. El fabricante del componente y el otro fabricante del producto que integra tiene responsabilidad por el producto que integra. Y entonces, hasta que hay un producto en el mercado, el fabricante tiene solamente responsabilidad de su producto. El risk assessment es distinto porque el purpose, la idea de los productos es distinta. Eso puede traer un poquito en confusión, pero el fabricante siempre responsabilidad para su producto y no más. Muy bien, Salvatore. Marta, no sé si te ha dado tiempo a mirar las preguntas, si hay alguna que quieras comentar que sea especialmente Es interesante que no me ha dado tiempo para a leer las vosotros. preguntas, así Es que es lo que que tiene, nada. claro, bueno, sí, bueno, pues nada, bueno, por intentar cumplir los tiempos, bueno, agradecer nuevamente a Marta, a Miriam y a Salvatore, no solo este tiempo, sino el tiempo de preparación y el tiempo que vais a dedicar a que propongamos respuestas a todas estas preguntas, a todos los asistentes por estar hoy con nosotros. Y por, bueno, pues por aportar estas preguntas que francamente son muy interesantes, nos va a hacer aprender también a nosotros, a mis compañeros de AFEC que están ahí detrás también siempre apoyando. Y nada, desearos un feliz jueves y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Ah,